Vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. Yo sé que estamos sentaditos, pero dele otro ejercicio más a esas rodillas. Ahí gasta un par de calorías para el postre. Pero queremos leer la palabra del Señor. Nuestra hermana Marilyn le va a hacer lectura. Gloria a Dios, amén. Y la lectura de la práctica se encuentra en Efesios, el capítulo 1. Consideramos los versículos del 3 al 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy ha sido proclamada. Hoy creemos que tu palabra, que fue inspirada por ti, Dios Espíritu Santo, para guiarnos y edificarnos, hoy nos guías en la sabiduría, en el discernimiento, para poder comunicar, primeramente comunicar, pero también ser receptores de esta palabra transformadora que viene de ti con la intención de que podamos glorificarte con nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Esta carta que acabamos de leer, esta lectura de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, cuando escucho la lectura, ¿verdad?, que hace nuestra hermana Marilyn, yo digo, bueno, ya predicamos. Porque la palabra del Señor es tan clara y a mí me da tanta seguridad poder saber que lo que vamos a recibir no es un cuento, no es un mito, es el conocimiento que Dios ha querido darnos, entregarnos desde la eternidad. O sea, hay algo que Pablo quiere enseñarnos, a través primero enseñarle a la iglesia de Éfeso, de que el mensaje de Cristo no es un asunto. O sea, la vida de Cristo no era un asunto de un golpe accidental. Nosotros, en nuestras vidas, hemos vivido muchos accidentes, ¿cierto? De hecho,
Si usted se mira, casi siempre alguien tiene alguna cicatriz, ¿verdad? Yo recuerdo en mis tiempos que en mis tiempos cuando hablaba alguien de que tenía una cicatriz, usted venía el otro y decía, mira la que yo tengo aquí. Aquí, esta fue, bueno, hoy en día casi los muchachos no brincan por encima de las casas, ni, o sea, cuando yo me crié, los otros días, pues el juego de nosotros en la urbanización, hablando ya de joven, en la urbanización era treparnos por los techos de las casas y coger por los techos y tirarse de los techos y tú te pelabas y te mondabas. En la urbanización, en el campo era treparte a un árbol y brincar de un árbol a otro, te caía, perdía la respiración. Yo tengo las piernas marcadas, caí encima. Nunca me olvido que un día estaba corriendo del techo de una casa y me tiré al vacío y terminé golpeando una sopanda, un pedazo de metal. Una sopanda es esa pieza de metal que los carros antes ya no salen, lo llamamos las guaguas, tenían para sostener el diferencial y le sometía a eso y yo cuando veo el chorrentazo de sangre me miro, pero yo me agarro ahí, sigo cogiendo, porque yo, y todavía tengo las marcas, son los golpes. Por favor, nadie se vaya a trepar el techo de su casa, a tirarse, yo quiero ser como el pastor, quiero tener un... Y así tengo un montón de golpes. Y uno tenía, lo llaman chichones. No sé si usted se acuerda cuando decía, mira el tajo que tengo. No sé, eso era lo que decía, ahora tengo un golpe, un tajo, ¿te acuerdas? Hemos vivido muchos accidentes y de ahí hacemos cosas, cambios. Muchas veces los cambios de la vida han sido producto de un accidente, de un golpetazo, de una situación difícil. Por eso yo le decía ahorita que a veces parecería que necesitamos una crisis y un golpe para poder cambiar. Y parece que el ser humano funciona de esa manera. Cambiamos porque tuvimos un accidente. Y decimos, a partir de este accidente yo tomé la decisión de que haya un cambio. Hay gente que lo logran, hay otros que no. Hay gente que lograron hacer un cambio en su vida, hay otros que no lograron, lo que ni siquiera los golpes de la vida les ayudó a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tan tercos y soberbios que no logramos realizar que esos golpes y esos momentos difíciles pueden ser una señal hasta de Dios mismo para guiarnos y cambiar la dirección de nuestras vidas. Pero Pablo quería hablarles y le estaba hablando a Éfeso, una iglesia que se estaba formando en el escenario romano, de un emperador de la época que tenía un control extraordinario sobre la gente. ¿Ves? Y en aquel tiempo la figura del emperador era una figura como la de Dios. De hecho, a los emperadores se autodenominaban hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso era que cuando hablaban de Jesús como hijo de Dios, era un lenguaje bastante conocido porque el emperador se le decía hijo de Dios. Ahora era como una batalla de dioses, ¿verdad? O de cuál hijo de Dios tú le sirves. Y por eso era que cuando el judío o el cristiano o el griego que había abrazado la fe, ¿verdad? De Jesús, la fe de los apóstoles que le habían enseñado, cuando le preguntaban el romano, el soldado, ¿a quién tú sirves? Y él decía, yo le sirvo a Jesús, el Cristo o el Kyrios, el Hijo de Dios. Estaba diciendo, yo le sirvo a otro rey que no es tu rey. ¿Sabes? Que cuando tú decías eso, tú simplemente estabas invitando al soldado a la batalla. Era una confrontación. Por lo tanto, era como tú sentenciar tu día de muerte. Era como quizás tú decirle, hoy en día, en aquel tiempo era, te doy derecho para que saques tu espada y me cortes la cabeza. O en el día de hoy sería, o saca el revólver, la pistola o la ametralladora y bórrame la cara.
¿Me entienden eso, verdad? Muchos de los jóvenes entienden lo que significa eso. En la calle, eso era borrarte de la faz de la tierra, ¿cierto? Ese es el lenguaje bélico. El evangelio tiene que ver con eso, con una confrontación real. Es confrontación. Es como tú le dices a un sistema que oprime, decirle, ya yo no me voy a dejar oprimir. Yo he sido libre por un rey que es más grande que el rey de este mundo. ¿Están conmigo? ¿Sabe? El libro de Efesios, de hecho, y en estos días hemos estado sensibles hace unos días por todo este asunto de esta confrontación que ha habido en Venezuela, donde este dictador ha sido sentenciado, capturado. Parece como esto parece que estamos viendo una película de Netflix real, en vivo, y hemos visto cómo se ha formado y se han polarizado el pensamiento en todo esto, los que están a favor, los que están en contra, y parece como que yo a veces yo dije, es que la gente todavía no entiende que esto es el sistema en que vivimos es un asunto de poderes luchando contra poderes, y ninguno podemos decir que es bueno y otro es malo, todos son malos y todos están luchando por quién toma el poder del otro, y esto es un Game of Thrones, tú sabes, es una batalla real. No estamos entendiendo, ¿verdad? Es una batalla. Y sí, y celebramos, ¿verdad? Que ya no hay un dictador sobre nuestros hermanos venezolanos. Estamos orando para el Señor que esto sea la continuidad de una buena noticia. Pero hay que esperar que va a ocurrir en camino. Por eso que tenemos que seguir orando y creyendo que viene un buen tiempo. ¿Cuántos creemos que venga un buen tiempo para nuestro hermano venezolano? Démosle un aplauso a Cristo, que creemos que Él es el que puede cambiar las cosas. Pero no podemos ahora ponerle a pensar que Trump es el Mesías ni es Dios, no, hermano. Son poderes que están. Oremos para que en medio de toda esta realidad la esperanza de la libertad sobre este pueblo, que pueda disfrutar un buen futuro, un escenario de oportunidades. Eso es lo que queremos para nuestros hermanos de Latinoamérica, porque somos parte de esta realidad humana. Y el libro de Efesios nos habla y Pablo hablándole a los efesios que están viviendo una situación muy difícil. Una gente que están siendo perseguida, una gente que no son bien vistos, son vistos con sospecha por la sociedad. Y están pensando, bueno, lo que yo creo me va a llevar a algún lugar, esta fe que tengo puede en realidad traer esperanza. Yo creo que es una buena pregunta y hasta existencial para nosotros. Decimos, bueno, esto que yo creo, ¿de verdad me puede ayudar? Porque siempre buscamos lo que es pragmático, lo que funciona. Hay gente que dice, yo creo en Dios porque me ayuda a bajar la ansiedad. Bueno, eso puede ser una parte. Hay gente que dice, la iglesia es importante porque la iglesia es la comunidad hospitalaria del alma. Bueno, hay algo de eso en la iglesia, pero no es eso. No podemos reducir la vida cristiana a simplemente a una práctica que va a consolarme por un momento. La vida cristiana, la que Cristo enseñó, cuando hablo de la vida cristiana, es la que Cristo modeló, la que Cristo enseñó, la que Él nos presentó como modus de vida, Él siendo el modelo de humanidad. Es la realidad de vida a la que somos llamados a vivir. ¿Ah? Y para poder entender esto, yo quiero presentarlo alineado al tema de este año, el año 2026 de la iglesia, que está allí bien puestecito en ese letrero que dice, Dios cumple, ¿qué? Sus promesas. ¿Y qué dice ahí?
Y nosotros las damos ¿a qué? A conocer. Ese es nuestro lema. ¿Dios qué? Cumple sus promesas y sus promesas nosotros las damos a conocer. Basado en las promesas de Dios y comunicar las promesas de Dios, es que nosotros debemos vivir cada día. Todos nosotros vivimos por promesas. De hecho, la estabilidad de un sistema aún de gobierno está bajo las promesas que se hicieron de campaña, ¿cierto? Le vamos a darle aquello, lo otro. Pero hay algo más que simplemente unas promesas de que te voy a dar una casa, de que te voy a dar un carro, que te voy a dar un mejor salario. En Dios las promesas trascienden esas ofertas. Por eso que lo primero que quiero compartirles, bajo el tema las promesas del Señor, mías son, es el tema de esta predicación. Y créanme que cuando estaba preparando el mensaje, tenía el estribillo de ese cántico que Mili se sabe de memoria. Las promesas del Señor mías. ¿Cuántos se saben se acuerdan de ese corito, ese estribillo? ¿Verdad que sí? Vamos a ver si se acuerdan. Las promesas del Señor mías son. Vamos. Promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Hola. Las promesas del Señor mías son. Hermana Beni está contenta cantando ese corito. Mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Ahora, ¿cuántos nunca habían escuchado ese cántico? Honestamente, muy bien. Pues fue algo nuevo para ustedes. Es algo viejo para nosotros, pero para muchos es algo nuevo. Ahora, ¿verdad que está bonito el estribillo, el cántico? Las promesas del Señor mías son. Y por eso yo le llamé a este mensaje, las promesas del Señor mías son. Y ahí donde mi primer punto que quiero compartir con ustedes es que la bendición de Dios se basa en sus promesas divinas. ¿Sabe? Pablo va a hablar de una bendición y dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, y dice, con toda bendición espiritual. Para yo poder decir que yo tengo promesas y partir con un fundamento claro en este nuevo año, ¿sabes? Yo puedo reclamar, como decimos reclamar, que en realidad no es reclamar, es recordar las promesas de Dios en su palabra, teniendo claro una cosa: ¿cómo es que yo soy partícipe de eso? ¿Cómo es que yo tengo acceso a las promesas de Dios? ¿Cómo es que yo puedo participar de algo que está en la Biblia y puede ser, y es algo que va a llegar a mi vida, o va a ser algo que se va a cumplir en mi vida? Y lo primero que yo necesito saber y entender es que para eso yo necesito la bendición de un padre. Y en estos días yo leía la historia y si usted va al Antiguo Testamento, ¿sabe? Yo le he estado contando que yo estaba yendo pasito ahí con calma, leyendo, todavía estoy en Génesis ahí leyendo. Y recuerdo en una de las lecturas cuando Jacob habla con Esaú, y no voy a predicar de estos dos personajes, simplemente le voy a dar el dato. Pero Jacob le dice a Esaú: dame tu bendición. Porque él era ¿cuál? Él era el mayor, aunque eran gemelos, había nacido primero, y él iba a tener la bendición. ¿Ah? Y él le pide la bendición, pero él sabe, y se la compra, y dice, por un asopao de lenteja, como hoy en día sería como un guiso, un mondonguito ahí,
un guiso de carne roja ahí. Lo agarró con hambre y dice que Saúl le vendió la bendición. Por ende, la bendición tenía unas promesas. Y finalmente la última parte era recibir ahora la bendición de su padre. ¿Ah? Que ya estaba viejito. Y él es hijo, ¿de quién era hijo? ¿Verdad? De Isaac. Y le dice la palabra que fue donde la madre, Rebeca, ¿no? Que era de una ayudita para que se preparara y tuviera todo lo necesario para recibir la bendición. El asunto es que él recibe la bendición. Por ende, quien recibe la bendición, recibe las promesas de la bendición. Y por eso es importante tener claro que somos un pueblo bendecido. Que tú eres un hijo de Dios bendecido. Que eres una hija de Dios bendecida. Entonces, partimos de esa lectura. Cuando Pablo le está diciendo a esta gente, a este pueblo, a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ustedes no son cualquier cosa. Y dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Sabe que ahí partimos de un privilegio? De un privilegio de participar de la bendición de Dios. Y él está diciendo, esta bendición los cubre son cubiertos por la gracia que viene de la vida de Cristo Jesús. Y se manifiesta en nuestra vida. Ahora, la bendición de Dios que viene a nosotros se va a manifestar ¿dónde? En mi vida. Hay una manifestación en la vida de nosotros. Las promesas de Dios se manifiestan en nuestra vida. ¿Están conmigo? O sea, las promesas de Dios se manifiestan en nuestra vida. Y usted tiene que estar claro que cuando tú eres parte de la bendición, de ser parte de la familia de Dios, entonces tú puedes vivir confiado que las promesas de Dios se van a manifestar en tu vida. Así que podemos entender entonces que las promesas de Dios describen los beneficios de ser bendecidos. Y por eso que hace un rato yo les hablaba de que yo puedo vivir una relación con Dios por miedo al infierno o vivir una vida con Dios siendo y entendiendo y discerniendo que soy bendecido. Yo soy bendecido porque pertenezco a la familia del Señor. Él es mi Padre. Tengo un hermano mayor que se llama, ¿cómo? Jesús el Cristo. ¿Quién es tu hermano mayor? No haga disparate como yo escucho gente diciendo, no, mi Padre es Jesús. Mucho disparate escucho por ahí. No, Jesús es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, siendo hermanos por adopción, Pablo habla que somos adoptados, hemos sido adoptados. Tenemos el beneficio de la familia bendecida, somos bendecidos, tenemos ese privilegio. Así que pasaríamos entonces, teniendo esto claro, pasaríamos a lo próximo. Y es que tenemos que comprender que para tú participar de promesas, tú tienes que ser escogido para eso. ¿Es cierto o no es cierto? Si alguien va a dar un premio, necesita ser escogido, ¿cuánto? ¿Todos? Escogen a uno si hay un premio, ¿verdad? Digo, bueno, tengo aquí un premio, voy a regalar esta Biblia. Está linda esta Biblia. Voy a regalar esta Biblia. ¿Cuántas Biblias tengo? Una. ¿Para cuánto puede ser la Biblia? Para uno. Digo, la puede compartir, pero solamente tengo una Biblia, ¿para qué? Pues entonces si yo voy a ser alguien partícipe de esta Biblia, que está linda y me costó cara, no la voy a rifar. Pero solamente el escogido participa. Entonces Dios nos enseña
que cuando somos su pueblo, somos escogidos para esta bendición. Ahí es donde partimos del segundo punto, que es que fuimos escogidos en Cristo para participar de la bendición de Él y sus promesas. ¿Qué dice ahí? ¿Fuimos qué? Escogidos. Y eso lo dice el verso 4. Dios, ¿qué? Nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí vemos que la elección nuestra de participar primero en la bendición de esta relación con el Padre a través de Cristo. Cristo es el elegido. Nosotros en Cristo ahora somos elegidos para vivir en esa santidad. Fuimos escogidos con un propósito para representar esa vida, ese carácter, ese carácter de Dios en medio de un mundo corrupto. ¿Sabes qué? Entonces Dios quiere que tú y yo seamos un reflejo de esa divinidad de Dios. Esto es muy profundo, hermano. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mire señores, aquí no es asunto de que tú hayas nacido judío. Es asunto que antes, aunque tú esto lo estás viendo como algo posterior y ahora te están participando como, porque la iglesia de Éfeso es parte del imperio, no es Jerusalén, son la mayoría gente griega. Le está diciendo a ustedes no son judíos, sin embargo, ustedes han sido adoptados y son partícipes y han sido elegidos porque el plan de Dios no se quedó solamente para los judíos. Los judíos fueron un medio para que la bendición de Dios llegara a otros. Así que yo he escuchado gente hoy en día, no, para la bendición de Dios y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Bueno, eso depende en qué época tú lo digas. Si tú viajas en el tiempo, antes del primer siglo, podrías decir que ese era el pueblo, pero ya en el plan de Dios era que ese pueblo se iba a regar por todo el mundo. La elección de Dios en Cristo tuvo como propósito que vivamos no como ciudadanos de segunda categoría. Parecía que estaba corriendo un pensamiento en aquel tiempo, en la iglesia de Éfeso, que quizás algunos había una doctrina que estaba corriendo que decía que ellos eran de segunda categoría porque eran griegos o eran romanos, o sea que eran de segunda categoría, porque no eran judíos, no eran de la casta judía. Porque mucha gente se entendía porque para tú ser parte de la bendición del Dios de este pueblo, necesitaba haber nacido dentro de esa raza, de esa casta. Es un tema difícil. Hablamos de casi hasta de un tipo de racismo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, tú no eres de... Es como, yo nunca me olvido cuando yo llegué de Nueva York, que yo no entendía eso, me decían New Yorican. Y yo, ¿que yo soy qué? Tú eres New Yorican. Ah, yo soy New Yorican. Sí, yo soy puertorriqueño. No, tú eres New Yorican. ¿Por qué? Y lo decían despectivamente, porque tú naciste allá, en Nueva York, decían ellos, en Nueva York. Pues yo nací en Nueva York, en Brooklyn. Y de momento yo decía, ¿sabes que yo soy puertorriqueño de segunda categoría? Porque no nací aquí. Y yo viví con ese estigma. Yo no soy de aquí. Tú no eres de aquí. Tú no vives aquí. Tú llegaste aquí. A ti te trajeron aquí. Y cuando llegué a Dorado también sufrí de eso también. La gente me decía, tú llegaste aquí. Tú no eres de aquí. Alguien me dijo por ahí una vez que tenía que tirarme y revolcarme en el canal, ¿cómo es? En el caño de Corea. Que me tenía que bautizar allí, me dijo alguien.
para hacer doradeño, y de verdad. Y comer morones del caño. Me muero yo ahora si me como un morón de ahí. Un morón, un pescadito de ahí. Pero un día el alcalde me dio la llave de la ciudad y me dijo que yo era hijo de Dorado. Pero pero mucha gente me va a preguntar, ¿tú naciste en Dorado? No. Entonces es como yo soy de una categoría como que secundaria. Ahora, ese diálogo se está dando dentro de la comunidad de la iglesia. Mire esto. El diálogo es, si eres judío, descendiente de Jesús, pues tú eres beneficiario del pacto de las promesas de Dios. Pero Pablo viene con un mensaje que es revelado de parte de Dios y le está diciendo, pues mire, te traigo una noticia, ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, porque en Cristo ahora todos somos ¿qué? Una sola familia. Y eso es un gran anuncio. Ahora, pero eso hay que metérselo bien dentro de la cabeza. Porque yo tuve que fajarme con mi cabeza. Obviamente, tú eres boricua. Pero no, pues yo no, tú eres New Yorker. Ahora, ¿dónde entonces está el problema? ¿Está afuera o está adentro? Está dentro de nosotros. Cómo nosotros formamos una identidad, y lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, es desarrollar en nosotros una identidad que tú no eres de este mundo, que eres un hijo de Dios y una hija de Dios, que somos ciudadanos nacidos en esta tierra. Sin embargo, somos ciudadanos del reino de Cristo. Pero esto es un asunto bien, para mí yo lo veo muchas veces hasta como un gran desafío, porque yo estoy todos los días convenciéndolos a ustedes que son ciudadanos de Cristo, del reino de Cristo, que son de Cristo, que son del Señor. Pero cuando salimos de aquí empezamos a pelear con el mundo y comenzamos a actuar como el mundo y vivimos como el mundo y nos tragamos toda la historia y la cultura del mundo. Entonces es como una batalla, porque entonces digo, o soy del Señor o no soy del Señor, puedo practicar. Entonces vivimos con eso. Si yo practico esto, ya soy menos o más. ¿Sabe? Estamos en esta lucha de cómo vivimos algo que se llama santidad. Santidad significa vivir con una conciencia de a quien yo pertenezco. Mira cómo lo dije. Santidad es cómo yo vivo día a día, formando mi mente y mi cabeza, entendiendo que yo le pertenezco al Señor, que no soy ciudadano de la cultura, aunque nací en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Sin embargo, soy de Cristo. Aquí puede entender, soy del Señor, soy del reino de Cristo, le pertenezco y soy llamado a vivir conforme a Él. Y eso es una batalla grande. Porque nosotros nos alimentamos más de la información de la cultura que de esto que yo le estoy hablando. Y yo estoy tratando en la batalla del tiempo, del tiempo que tengo para traerle este mensaje, depositárselo en su mente y confiar que la obra va a dar fruto. Y tengo que confiar en el Señor. Y yo lo decía en estos días en oración, Señor, solamente tú puedes dar fruto. Lo tuyo tiene que ser más grande que el mundo. Yo creo y por eso sigo predicando. Por eso sigo predicando. Porque digo, Benjamín, tú no lo vas a poder convencer con media hora, 45 minutos, una hora. El domingo ellos van a salir, se van a revolcar en el mundo. Van a estar adobados del mundo. Y van a estar terminar otra vez en el mundo. Pero yo le digo, bueno, Señor, tu palabra dice que y tú mismo, Jesús. Y yo oro así, mano, con una batalla.
Señor, tu palabra, tú dijiste que la semilla que caía en buen terreno daba buen fruto. Y yo creo que la iglesia cristiana Casa de Bendición va a dar buen fruto en el nombre de Jesús, porque vamos a caminar en las promesas tuyas, vamos a caminar creyendo, oh Señor, en el nombre de Jesús, y ellos van a vencer al mundo y van a vencer. Esto es una batalla. Y pero lucho, porque voy al seminario, me dicen que solo necesito unas cosas, pero es que yo nací pentecostal también. Y nací como y creo que tengo que interceder. Y creo en Él. Así que bueno que tengo las dos. El Señor me llevó al seminario para abrir mi cabeza, para entender que yo no puedo descartar una cosa. Es parte integral de lo que soy, de mi identidad. Y yo lo hablaba en estos días a un compañero. Me decía, tú me perdonas, yo no puedo negar mis raíces del fuego pentecostal. ¿Por qué? Porque tú están ahí. Y de un momento dado, mi esposa me decía, en ciertos escenarios que ella me ha visto, me dice, muchacho, yo te veo a ti predicando en un sitio así, tú de momento vas a estar aguantando y de momento vas a ser, ¡y aleluya! Y gloria a Dios. Porque aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla por su palabra, la palabra hablada por Dios en su palabra transforma la mente de quien la recibe. Amén. ¿Sabe? Y tenemos que entonces partir de esto. Yo estaba hablándole hace un momento que como iglesia no somos un accidente histórico o un plan secundario por la no adopción del pueblo judío de Jesús como Mesías. ¿Sabe? Quítese eso de la cabeza. No, pues somos pueblo porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesús. No, somos parte del plan. Somos pueblo de Dios escogido en un plan que trascendió el tiempo presente. El plan de Dios aún antes de la caída de Adán y Eva era que toda la tierra fuera bendecida. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de... pues ahí estabas tú y yo. Diga conmigo, ahí estaba mi familia. Es más, diga su apellido. Y ahí están los Sánchez, los Torres, los Maldonado, los Silva, los Martínez, diga su apellido. Cuando diga 1, 2 y 3, usted dice su apellido y yo lo voy a terminar. Ahí estaba tú. 1, 2 y 3. Ahí estaba tu familia. Cuando le da un aplauso al Señor. Toda la familia de la tierra. Sí. Desde el corazón de Dios nació la idea de un pueblo que fuera el reflejo de su propia imagen, como la mayor señal de su presencia en la creación. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es que su pueblo fuera la imagen de su presencia en la creación. Ahora, por eso es que después de Cristo, que Cristo es la nueva humanidad, ahora en Cristo, tú y yo, ahora somos llamados a representar la nueva raza humana. Somos la nueva raza humana. Y eso no es un mito, eso suena como a Star Wars. We are the new race. Sí, somos la nueva raza. Somos la nueva cultura. La cultura que refleja la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que nosotros podemos creer que esto va a ser así? Si usted se mira y hace ahorita, no parecía que era la nueva raza en su casa. Antes de salir para acá. Mira, no es el mejor momento para usted evaluar
su nivel de santidad antes de salir de la casa para la iglesia. Yo recuerdo que cuando en casa estaban los nenes chiquitos, que íbamos a salir de casa, yo me sentía que estaba saliendo del infierno. Yo decía, este tiene que ser el infierno aquí. ¿Verdad? Bueno, yo soy bien honesto, yo se lo digo. La gente dice, ahí viene el pastor con su familia y no saben que yo salí del infierno porque se perdieron las llaves. Se lo pruebo. Los nenes no se quieren levantar de la cama. Ahora no quieren, ahora tiene dolor de algo. Ahora el maquillaje no aparece. El Señor reprenda el maquillaje antes de salir de la iglesia. Dame que me falta retocarme. No, después cuando empiezan la adolescencia. ¿Sabes por qué? Antes no había maquillaje, ahora la nena y él se tiene que maquillar. Bueno, también el nene tiene que salir. Y tú ves que coge los tenis y empieza a sacarle la rayita que tiene. Ay, espérate, que tiene una rayita. Entonces, mira, muchachos, aguanta que tenemos que irnos. Eso es un infierno. Para el pastor, eso es como, ay, Dios mío, mira que tengo que llegar, que yo tengo que predicar. Y yo pienso, Señor, pero tú me trajiste este escenario, pero eso es el infierno. Digo, yo lo veo así. Pero yo lo veo, bueno. Pero por otro lado veo como una resistencia de nuestra propia naturaleza a enfrentar algo extraordinario. Pero yo no dije mi casa es un infierno. Digo, no, yo enfrento ese infierno de la resistencia que hay para nosotros poder movernos. Porque fíjense, cuando vamos por una fiesta no es así. Cuando hay un party y una fiesta familiar, todo el mundo se levanta temprano. Si es para la playa, a las 6 de la mañana. Yo veo gente que a las 6 de la mañana, no, yo me levanté a las 3 porque yo tenía que estar allá en el punto a las 6:30, estaba todo el mundo heavy. Los sandwichitos se hicieron el otro día, el día anterior. ¿Me sigue? Pero para el día del Señor estamos con sueño, cansancio, hambre, todo. Ahora, le probé que es casi un infierno salir, porque del infierno se manifiesta todo lo infernal, lo que no es de Dios en nuestra vida, pero eso es parte, y sabe que yo le quiero que entienda, que eso es extraordinario, porque por eso es que yo respeto este escenario. Usted llegó hasta aquí luego de una gran batalla, luego de una gran guerra, luego de la resistencia, y llegó, y yo le digo, Señor, permite que cuando salgan de aquí, salgan glorificando tu nombre, porque han superado el valle de sombra y de muerte. Amén, amén, dáselo al Señor. Es así. Dios formando a un pueblo como reflejo de su existencia. Eso hay que darle casco. Un pueblo que refleja su existencia. Por eso es que entonces Cristo es la revelación de nuestra mayor promesa. Diga conmigo, Cristo es la revelación de nuestra mayor promesa, la redención. ¿Cuál es la promesa primaria que tú debes saberte de memoria? Fui redimido. Si te sabes esa, si tú te sabes esa, Damari, en esa las tienes todas. Yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya soy de la familia de Dios. Soy hijo, eres hija. Así que el hecho de tener esa conciencia clara, ya conoce la promesa primordial. Y le dice, Señor, tú me hiciste tu hijo. Aquí estoy. Confío en ti. Hay gente que me dice, pastor, pero entonces usted está buscando en la Biblia todas las promesas y anda ahí apuntando así. A mí me encanta leer las promesas de Dios, pero yo no ando buscando las promesas me gusta leerlas y verlas y wow, estas son las promesas que Dios nos ha dado y conocerlas y tenerlas ahí. Pero cuando yo voy a una oración, yo solamente le digo, Señor, gracias
por haberme hecho ser hijo. Y me redimiste. Me redimiste es que me sanaste del pecado, que es la peor enfermedad. Diga conmigo, el pecado, la peor enfermedad. O sea que en Él tenemos, dice, la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Esa es la promesa extraordinaria, es saber que haber recibido la redención, cumplida esa promesa en nuestra vida, que era algo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, tu redención. Y esa redención trae con ella, y nos dice primero, una riqueza de gracia de Dios, abundancia de sabiduría y entendimiento. Redención te da ¿qué? Sabiduría, 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 entendimiento para enfrentar toda la realidad humana en la que nosotros vivimos. ¿Qué te da redención? Dice entendimiento, discernimiento. Gracias a la redención, nuestros pecados fueron entonces perdonados. Entonces, la salvación es algo más que simplemente un seguro para no ir al infierno. La salvación y la redención es la capacidad que Dios nos da para vivir en esta realidad en la que vivimos. Con sabiduría, con entendimiento. Con sabiduría, con entendimiento. El momento que tú despiertas a esta realidad, a esta conciencia de Dios, a esta nueva conciencia espiritual, la interpretación que tú vas a tener de todo tu entorno es diferente aún de tu propia identidad. Escúchame bien, porque la cultura ha venido a dañar nuestra identidad, a decirnos tantas cosas de dañar nuestra identidad. Pero ahora el Señor te dice, hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te formé de una forma y tengo un plan contigo. Ahora, esa sabiduría de Dios te va a ayudar a enfrentar esa realidad con la que tú luchas para entregarla a Él. Entonces, no ser un monigote del sistema, de otros, para que ya otros no te manipulen, para que yo no sea víctima del abuso, del abandono, del maltrato. ¿Están conmigo? Yo he caminado en este valle, en esta vida como un valle de sombra de muerte, he visto tantas cosas. Pero si algo yo le doy gracias a Dios, que hasta aquí el Señor me ha guardado. Y si el Señor me ha guardado a mí, yo te aseguro que también te va a guardar a ti. Te voy a dar un aplauso al Señor. Él va a guardarte a ti y los tuyos. Ahí donde en esta experiencia de entendimiento, de entender nuestra realidad, vamos a entender algo que dice en el verso 9, que es la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad. Y nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios va en una dirección muy diferente a la que nosotros muchas veces hemos vivido. Hemos vivido influido por una cultura, unos golpes, pero el Señor te está diciendo, mi voluntad no es necesariamente lo que
en lo que tú te formaste, lo que se creó en tu entorno. Gloria a Dios a aquellos que fuimos criados, ¿verdad? En esta experiencia, pero también fuimos criados en este conocimiento, pero también cogimos nuestros golpes en esta realidad. Ahora, tú no eres, hay gente que me ha dicho, pastor, usted tiene mucho adelantado porque usted se crió en la iglesia. Pues ¿sabes qué? Yo he tenido que sobrevivir a mantenerme creyendo en medio de diferentes tiempos, donde he visto diferentes versiones del evangelio, donde he visto engaños también, he visto momentos de oscuridad, en la misma oscuridad que tú has vivido, la he vivido yo en este caminar. ¿Por qué? Porque somos humanos y no nos escapamos de las mismas realidades. El misterio de la voluntad de Dios conforme a su propósito. Y saber que, Dios quiere que él sepa que lo que tú viviste en tu niñez, aunque haya sido doloroso, Dios te ha traído a esta verdad para darte una nueva manera de interpretar tu propia realidad. Que a ti te maltrataron cuando niño, que te dieron golpe, que te insultaron, que te pusieron estigma, que cuántas cosas pasaron a través del transcurso de tu vida que pudieron haber marcado tu existencia. El Señor te viene a decir en esta nueva era, yo vengo a darte la capacidad para enfrentar este tiempo con una voluntad diferente, la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo cumplamos aquello para lo que fuimos diseñados. Reflejar su carácter y su vida a través de este tiempo, en esta era. Que seamos el pueblo de Él. Que seamos, yo escucho a la gente que quiere ser buenos. Yo quiero ser mejor persona. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Queremos ser mejor persona. ¿Cuántos quieren ser mejor persona? ¿Verdad que queremos ser mejor persona? Y yo le escucho a la gente. Queremos ser mejor persona, pero no lo logramos. Y el evangelio viene a transformarnos para ser de verdad, buena persona. Un buen ciudadano, un buen ser humano, ser más sensitivo, ser más humilde, y eso no tiene que ver con, a veces la gente piensa que ser humilde es ser pelado. No, eso no tiene que ver con eso. Usted puede desarrollarse, alcanzar todos los logros y ser humilde, ser una persona útil en las manos de Dios para ayudar y hacer avanzar este llamado de Dios de extender su reino al mundo. Ahora, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo es posible sostener esto? ¿Sabes lo que cuando digo? ¿Verdad? ¿Cómo yo me mantengo en esto? Ahora, ¿cómo Benjamín se ha sostenido en esto? ¿Cómo mantenemos este asunto, ¿verdad? Esta vida. Eso es como que dice, ¿cómo mantengo esta dieta? ¿Cómo mantengo esta dieta de ejercicio y de comida? ¿Ah? Sí, porque es fácil, ¿verdad? No, ahora vas a comer pechuga por la mañana, pechuga al mediodía, pechuga, y eso te va. Eso no lo aguanta nadie. Miren, ni la pechuga ni las dos terminan igual, lechuga y pechuga, no lo aguanta nadie. No, porque eso es lo que te va, que si esto, que usted sabe que eso es insostenible, inhumano. Soy inhumano. El cuerpo necesita comer azúcar, grasa, el cuerpo te lo pide y tú lo sabes, que tú necesitas comerte ese bizcocho, ese tres leches, eso es grandioso. Cuando dicen amén, eso es, ese tres leches hay que comérselo. No, porque yo estoy a dieta, Señor, que prenda la dieta. La dejamos para enero que viene. Adiós, ya estamos en enero. ¿Pero qué se necesita? Control. ¿Qué se necesita? ¿Qué? Dominio propio. Pues mira, un pedacito. Pero
Por eso yo lo escondo, porque yo cojo con una cucharita y la arranco un pedacito, nada más. Y a ratito vuelvo y ¿qué? Y sé que yo reprendo el tres leches. Pero el Señor me dio autoridad sobre eso. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y ve a mí, repréndete tú mismo, que tú no tienes que estar comiendo tanto. Pues mire, pero me voy a hacer ejercicio. Me voy a jugar tenis, me voy a jugar piquebol, me voy a coger bicicleta, me voy a coger a pie. Algo que hacer. Me flagelo para lo... No. Mire, hermano, ¿cómo sostenemos esto? ¿Cómo sostenemos esta vida cristiana? ¿Cómo sostenemos una vida santa? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Sabe? Pablo lo trae, la Biblia lo dice. El Espíritu Santo nos asegura que viviremos conforme a las promesas de Dios. Es el Espíritu Santo. En Cristo también fuimos hechos herederos. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Ese sello del Espíritu Santo es la garantía, lo que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Así que tú y yo hemos sido redimidos en parte. ¿Ya comido redimido? En parte. No se ha terminado la obra de redención. ¿Sabía usted eso? ¿Cuándo se va a terminar? Cuando Cristo vuelva y termine la obra. Pero ¿estamos en qué? En proceso. La redención es un ¿qué? Proceso que está obrando ¿dónde? En nosotros. Así que esto es continuo, es progresivo. Entonces tú tienes que decirle, bueno, mañana voy a ser mejor. En Cristo, en el Señor. Lo que no superé hoy lo voy a superar mañana, pero hoy supero lo que ayer no pude, porque el Espíritu Santo es el que sustenta esta obra. El Espíritu Santo es quien nos asegura que viviremos conforme a las promesas de Dios. Y lo más maravilloso es saber que Dios predestinó esto antes, que esto se lograra, que pudiera ser posible. No fue algo que se dio accidentado. Él planificó que tú y yo íbamos a ser capaces de lograr llegar al final. ¿Sabe por qué? Porque Él lo planificó de antemano. Mire, y para cerrar, quiero compartir un pensamiento sobre nuestros pensadores cristianos. Juan Crisóstomo, para allá entre que nació entre el 349 y murió en el 407 de nuestra era, dijo, todo lo que ha sucedido, y referente a esto que leí, todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está ordenado por el consejo de Dios, no para destruir la libertad, sino para mostrar la grandeza de su sabiduría. Así que la seguridad que tú y yo tenemos de llegar al final, y yo lo creo que vamos a llegar al final, no está basado en el azar, sino en el plan de Dios. Agustín de Hipona dijo, Dios obra todas las cosas según su voluntad, y aún las voluntades humanas no escapan a su justo y oculto designio. ¿Sabe? Que yo no conozco en profundidad la voluntad de Dios, sin embargo, por la gracia de Dios, yo sé que su voluntad se va a manifiesta en mi vida, me va a guiar en este camino. ¿Están conmigo? O sea que la voluntad de Dios es tan extraordinaria que aún opera en aquellos que somos sus hijos.
Martín Lutero. Estoy trayendo el pensamiento desde más atrás. Ya nos acercamos a Martín Lutero. Dijo que la voluntad de Dios es la causa suprema de todas las cosas. En ella descansan el pasado, el presente y el futuro. Así que tu presente está guardado en Cristo. Tu futuro también. Juan Calvino. Pablo dice que Pablo atribuye todo el beneplácito divino para que no pensemos que nuestra salvación depende de alguna medida de nosotros mismos. ¿Saben? La salvación no depende de mi decisión, depende del plan de Dios. Dios fue el que planificó la salvación, no yo. ¿Están conmigo? Tú fracasas, pero el plan de Dios no fracasa. Vuelvo y te lo digo. Tu voluntad personal se escocota, pero la voluntad de Dios en nosotros no vence. Diga conmigo, la voluntad de Dios en mi vida vence el pecado. John Stott, ya casi nuestros tiempos, murió en el 2011, dijo que la doctrina de la elección no tiene fin como fin la especulación, sino la adoración. Fuimos diseñados, escogidos para adorar a Dios con nuestra vida. Y el doctor N.T. Wright sobre este texto dijo que la elección en Efesios no trata primero de individuos aislados, sino del propósito de Dios de crear un pueblo para su gloria. Vio cómo el pensamiento desde la antigüedad se ha ido formando, y hoy podemos ver un pueblo, tú y yo, escogido a través de Cristo y en Cristo para su gloria.